Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Por la gracia de Dios, vamos a meditar en su palabra en esta noche. Unos versículos acompañados con los versículos que meditamos el día jueves. Vamos a volver a abrir la palabra de Dios en el Salmo 139. Salmo 139, como decía el otro día, meditamos los primeros 6 versículos. Y vamos a dar lectura ahora desde el versículo 1 en adelante. Vamos a meditar, si Dios así lo permite, hasta el versículo 14 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, no puedo comprenderla. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche no resplandece, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. Este salmo, como decía, Salmo 139, es un salmo que el Señor puso en mi corazón en estos días, y podemos volver a leer el versículo número 1 que dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Después, hasta el versículo 6, el salmista, como decíamos el día jueves en la reunión de oración, habla del conocimiento de Dios hacia el salmista, cómo el salmista reconocía aquel conocimiento que Dios tenía del mismo salmista que lo había escrito, y cómo no solamente lo conocía, sino que el salmista reconocía que el Señor lo guardaba permanentemente. Delante y detrás me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano, como dice en el versículo 5, ¿no? El reconocimiento del salmista en el conocerlo así Dios a él, y cómo reconocía a Dios mismo que estaba permanentemente a su lado, y así lo sentía, ¿no? Y en este sentir del salmista, reconociendo el poder, la misericordia, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en su vida, ahora vamos a meditar desde el versículo 7 en adelante. En el versículo 7 dice, con signos de pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Una pregunta que se hace aquí el salmista: ¿a dónde se podía ir? ¿A dónde se podría esconder? O una pregunta de si podría llegar a hacer o a tener esta actitud de querer esconderse de la presencia de Dios. Y tenemos que decir, ¿no?, que eh, el mundo muchas veces intenta no reconocer el poderío, la misericordia, los atributos mismos de Dios, como Dios creador, Dios omnipotente, Dios omnipresente, como que Dios está en todos lados. El mundo muchas veces quiere no reconocer esto, y muchas veces tenemos que decir de que, queriéndolo hacer en su interior y en su conciencia, no pueden dejar de reconocer lo que es Dios, ¿no? Lo que es Dios, no es lo que es nuestro Dios. Muchas personas tratan de
no reconocerlo. Muchas personas se dicen ateas, pero en su interior saben que hay un Dios que existe, y inclusive hay muchas personas que no lo reconocen como el Dios todopoderoso, el Dios de amor o el Dios de misericordia, sino que muchas veces también, como he escuchado alguna vez, es el Dios de bolsillo que usan muchas veces. Lo usan a Dios para cuando tienen que pedirle algo, para cuando están necesitados o para cuando hay que quejarse de algo, o inclusive, tristemente tengo que decir que muchas veces conozco personas que insultan a Dios con un total desparpajo, ¿no? Y si se pusieran a pensar un poquito, si Dios tuviera una reacción de rencor hacia aquellos insultos con aquellas personas, con solo pensarlo, estas personas no existirían más. Pero volviendo a lo que dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nadie puede ocultarse de Dios, de la poderosa mano de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Y eso lo vemos reflejado en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, como dice en su palabra. Jeremías capítulo 23, versículo 23 también. Dice en este libro, ¿no? Dios mismo preguntándose, ¿soy yo Dios de poco acá? Dice Jehová, y no Dios de mucho ha. La misma pregunta que Dios se hace y nos hace a nosotros. ¿Es un Dios de poco hacer? ¿Un Dios de poco obrar? ¿No soy yo Dios de mucho ha? Dios, no tenemos que olvidarnos que Dios creó al mundo. Dios creó todo lo que existe en el mundo. Y ese es el principal pensamiento del hombre, que dice que Dios creó al mundo y creó al universo y todo lo que en el mundo habita. Y ahora pregunta en el versículo 24 de este mismo libro de Jeremías capítulo 23, ¿ocultaráse alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Podrá esconderse alguien de la poderosa mano de Dios? ¿Ocultaráse alguno, dice Jehová? ¿Alguien que yo no pueda ver? Dice Jehová. Porque dice en su palabra, volviendo al Salmo 139, y hablábamos que el salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y ahora dice en el versículo 8, ¿no? Pensando en esto, que Dios mismo hacía la pregunta si alguien se podía esconder. Y el mismo salmista dice en el versículo 8, si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Dios está en todos lados, permanentemente. Nadie se puede escapar de Dios, nadie se puede esconder de Dios. Y en Proverbios, el libro que está pegado al libro de los Salmos, un poquito más adelante, Proverbios, capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 11, dice, el infierno y la perdición están delante de Jehová. Ahí vemos el poder de Dios. Están delante de Jehová. Aquello que creemos inalcanzable está delante de Jehová. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en este versículo 11. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Y acá vemos como aquel Dios todopoderoso, aquel Dios de misericordia, aquel Dios de amor, aquel Dios que creó al hombre, dice en su palabra que nadie se va a poder escapar de la presencia de Dios. Pero hay algo que Dios mira por sobre todas las cosas, aún aquellas cosas que nosotros pensamos que son inmensamente grandes, como es el cielo, como es el infierno. Y dice, el infierno y la perdición están delante de Jehová. Y habla de alguien, de algo nuestro. Habla de nuestros corazones, del corazón del hombre. El corazón del hombre. Eso es lo que Dios mira. Nadie se puede escapar de la presencia de Dios, pero hay algo que es importante para él, es el corazón del hombre. Y dice en 2 Crónicas capítulo 6, versículo 30, conoce el corazón de los hijos de los hombres. Dios conoce el corazón de cada hombre que está sobre la tierra, de cada hombre
que habita en este mundo, habitó y habitará, conoce los corazones. Por eso en este salmo no podemos dejar de decir qué bien redactado que está a través del salmista el pensamiento del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios y de lo que Dios ve en su poder y en su magnificencia. Mira el corazón de los hijos de los hombres, mira cada uno de nuestros corazones, mira el corazón individual de cada uno de los hombres, diciendo, ¿no? Como decía, que nadie se puede esconder de la presencia de Dios, nadie puede esconder ni siquiera su propio corazón. Dios ve en su misericordia y en su poder, mira el corazón del hombre. ¿Por qué mira el corazón del hombre? Porque seguramente hay algo muy importante dentro del corazón del hombre. Ahora, dice también, nada podrá escondernos de la presencia de Dios. Ningún velo, nada que nos esconda, nada que nos podamos cubrir. Si nos cubriéramos con lo más pesado, lo más grande, aún el Señor nos vería. Ni siquiera la oscuridad más densa nos puede esconder de los ojos de Dios. Dice en el versículo 11 de este Salmo 139, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Si yo me quisiera esconder en la noche más oscura o en el lugar más oscuro que se me ocurra, para Dios, como dice al final de este versículo, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Será como de día para el Señor. Por más que yo crea que estoy en un lugar oscuro, el Señor me va a ver como de día. Fíjense cómo el Señor tiene ese poder para mirar cada uno de nuestros corazones o el corazón del hombre. Después también dice en el versículo 9, pensando siempre de que es imposible que el hombre se pueda esconder o el corazón del Hijo del Hombre lo pueda esconder o taparlo. Dice en el versículo 9, si tomare las alas del alba y habitara en el extremo de la mar, ni siquiera en lo más profundo de la mar o en lo extremo, ni siquiera ahí puedo llegar a esconder mi corazón. Ni siquiera en esa situación puedo llegar a esconder mi forma, mi estado, mi ser. No puedo esconder nada de parte mía. Después sigue diciendo, ni siquiera un disfraz o algo que pueda llegar a engañar a Dios. Nada, no hay nada que pueda escondernos de la presencia de Dios. Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestras acciones, nuestros pensamientos pecaminosos. Está todo descubierto delante de Dios. Aún lo que vamos a hacer, lo que se maquina en nuestro corazón, todo está descubierto delante de Dios. No hay nada que pueda estar oculto delante de Dios. Dice en el versículo 13, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Como decía, ¿no? El Señor conoce el corazón de los hombres, conoce lo que hay en cada uno de los corazones. Anteriormente a este versículo tenemos que volver a reiterarlo, ¿no? Y decir, así como Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres, sabe qué es lo que hay en tu corazón, pero hay algo que es muy importante para Dios que tiene que haber en el corazón. Si nos pusiéramos a hablar y me ponía a buscar textos con respecto a lo que hay y lo que es el corazón, pasaríamos toda la noche hablando de esto. Pero en el corazón está la maquinación y están los pecados del hombre. Dice la palabra de Dios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. Dios nos está pidiendo algo, nos está pidiendo que le entreguemos todo el corazón. Y así se lo pide a toda la humanidad, que le entregue el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón anidan los malos pensamientos. ¿Qué son los malos pensamientos? Son los pecados. Entonces para esto vino Cristo, a morir en la cruz, para limpiar nuestro corazón de nuestros pecados, para entrar a morar ahí, en el corazón, para entrar a morar el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios no puede habitar en un corazón sucio, tiene que ser limpiado primeramente.
¿Y cómo fue limpiado? Con la sangre de Cristo. Pero eso es una obra que hizo Cristo en la cruz. Pero yo la tengo que aceptar y creer por fe. Entonces, como siempre se dice y dice en la palabra de Dios, que es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados, se arrepienta para que Dios los pueda limpiar. Porque si yo me arrepiento de algo, es algo que no quiero que haya en mí, que esté en mí. Entonces yo me arrepiento de mis pecados y le pido a Dios que los limpie con la sangre de Cristo. Limpia el corazón. Por eso, como decíamos, ¿no? Dios mira el corazón de los hijos de los hombres para ver si están limpios. ¿eh? Es una obra, podemos decir, una obra de Cristo, pero tiene que haber algo en mí, que yo tengo que entregarle el corazón a Dios para que Él lo pueda limpiar con toda libertad. Tengo que pedirle que lo limpie para que entre a morar Él en mi corazón con toda libertad. Podríamos hablar mucho del corazón del hombre, el corazón sucio, pero Dios, como decía en su palabra, conoce el corazón. Por eso pide y te exhorta y te dice en la palabra de Dios que reconozcas que en tu corazón existe el pecado y que le pidas perdón a Dios por tus pecados para que pueda entrar a morar con toda libertad en tu corazón. Y como decía ahora sí, el versículo 13, ¿no? Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. La experiencia del salmista dice en el Salmo 119, el versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ahora sí, después de haber aceptado a Cristo en el corazón, porque dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hay un reconocimiento de parte del salmista. ¿eh? Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquellos que no tienen a Cristo en el corazón tienen que tener esta experiencia de que todos fuimos creados y hechos por Dios, pero Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón. Dice, tus manos me hicieron y me formaron, y hazme entender. El Señor tiene que hacer una obra en el corazón del hombre, para que el hombre entienda primeramente que es un pecador. Entonces, es una obra que Dios hace en el corazón del hombre, porque el hombre se lo pide y se lo entrega. Entonces, después de esa obra, dice, aprenderé tus mandamientos. Esto es lo que dice en el Salmo 119, versículo 73. Hermosa experiencia la de este salmista, de este salmo. Y ya reconociendo la obra de Dios en el corazón del salmista, dice, te alabaré. ¿Por qué lo puede alabar? Porque reconoce la obra de Cristo en su corazón, porque reconoce que fue limpiado, porque reconoce que fue rescatado de aquella condenación eterna que lo condenaba por no aceptar a Cristo en su corazón. Y dice la segunda parte de este versículo 14, porque formidable y maravillosa son tus obras. Maravillosa y formidable la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una obra que toda alma debe reconocer. Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, que todos le entreguen su corazón. Dios no lo puede tomar obligada, no te puede obligar a que tú le entregues tu corazón, pero sí puede obrar en tu corazón porque tú se lo pides, para que pueda obrar con toda libertad. Y al final del versículo 14 se dice, y mi alma lo conoce mucho. Es así que nuestra alma conoce la obra de Cristo en nuestro corazón. Y esa alma, nuestra alma, el alma de aquella persona que aceptó a Cristo en su corazón, conoce la maravillosa obra de Dios porque la experimentó. ¿Y qué es lo que produce? Gozo en el corazón, gozo en el alma del hombre. Esto lo podemos decir por experiencia personal, cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, porque reconocimos que en nuestro corazón no había nada bueno. Como decía, si nos pusiéramos a hablar de los textos de la palabra de Dios con referencia a lo que hay en el corazón del hombre, no alcanzaría. Precisaríamos muchas horas para meditar sobre lo que es el corazón del hombre.
Pero cuando Dios limpia el corazón del hombre, el hombre se maravilla, nosotros nos maravillamos. Y así lo podríamos decir todos los que tuvimos esta experiencia. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, me maravillé de la obra que hizo en mi corazón. Cómo me cambió, cómo cambió mi vida, mi sentimiento, mi corazón, mi sentir. ¿eh? Te alabaré. Y fue lo primero que salió de mi corazón, de alabar, de agradecerle a Dios, porque me hizo entender y me hizo ver lo que había en mi corazón, que Él lo veía, yo no lo veía. Él me lo hizo ver y lo entendí. Entendí que Él tenía que limpiar mi corazón para que pudiese entrar a morar el Espíritu Santo con toda libertad. Y una vez que entró a morar el Espíritu Santo con toda libertad en mi corazón y en el tuyo si lo aceptas, nunca más se va a ir de ahí. Y dice al final, una vez más lo digo, y mi alma lo conoce mucho. Mi alma conoció mucho porque fue un cambio brusco, un cambio marcado en mi vida y así en la de todos aquellos que son y somos hijos de Dios. Seguramente que existen las aflicciones, las pruebas, como decía el día jueves, ¿no? ¿Cuántas aflicciones, cuántas pruebas? Porque Dios conoce también nuestro corazón y es necesario que muchas veces pasemos por estas experiencias. Pero también tenemos que decirnos, como Dios conocía y conoce lo que hay en los corazones de los hombres, conocía lo que había en mi corazón y conoce lo que hay en mi corazón, es necesario que obre permanentemente. ¿Para qué? Primero para vida eterna y después también, como decimos, ¿no? Como dice en su palabra, para santificación, para que sus santos se santifiquen cada día más, para que cuando estemos en su presencia pueda decir el Señor, fueron buenas aquellas pruebas, porque las pruebas te santificaron. Fue necesario tal o cual cosa, porque necesitaba ser santificado. Cuando pasamos por pruebas o diferentes experiencias, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Nos acercamos más y más a Dios. Y todo lo que pasa en la vida de los hombres, Dios lo conoce. Conoce lo que hay en el corazón de los hijos de los hombres. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, entrégale tu corazón para que lo limpie y ahí entrará a morar el Espíritu Santo con toda libertad. Que el Señor nos bendiga.